¿Qué tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues sigue esta idea de la Suprema Corte de Justicia de querer tumbar la reforma al Poder Judicial. Bueno, una ley que pues ya está aprobada, ya está vigente, pero aún así siguen con este afán de quererla tumbar. Y Guadalupe Tadei pues obviamente no se iba a quedar de brazos cruzados porque está tratando a toda costa de evitar que la Suprema Corte invada al Instituto Nacional Electoral. Chéquense esto. El INE busca blindar elección de jueces, interpone juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Demandaron a los juzgadores puesto que el instituto alegó que estos jueces no son competentes para suspender actos de naturaleza electoral. El Instituto Nacional Electoral demandó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los jueces que han emitido suspensiones contra el proceso de elección de juzgadores a votarse en 2025. En su demanda, el INE alegó que estos jueces no son competentes para suspender actos de naturaleza electoral y el asunto fue turnado al magistrado de la Sala Superior Felipe de la Mata. Hay que mencionar aquí que este personaje, Felipe de la Mata, pues es una persona que se ha expresado abiertamente estar en contra de la reforma al Poder Judicial. El escrito fue firmado por la encargada de despacho de la Secretaria General Ejecutiva Claudia Suárez, y en este acusa que los jueces de distrito han dictado 70 suspensiones con las cuales invaden atribuciones de autoridades autónomas y obstaculizan sus funciones constitucionales. De dichas suspensiones, hasta el viernes pasado, el INE ha recibido 25 notificaciones en las que los juristas le dan al instituto de 24 a 48 horas para frenar la organización de los comicios a llevarse a cabo el 1 de junio próximo. A final de cuentas, el INE sigue en este camino también de desacato, de no hacerle caso a estas suspensiones, porque pues igual Arturo Saldívar ha dicho que no hay broncas y están en este supuesto desacato porque pues estas suspensiones al final de cuentas no tienen ninguna validez. Se ha dicho hasta el cansancio. Y tanto es así que el proceso electoral para jueces y magistrados sigue adelante. Chequen lo que dice Noroña. Este sábado habrá tómbola para definir los cargos judiciales a elección en 2025. Noroña. Este sábado 12 de octubre se llevará a cabo un sorteo público en el marco de la reforma judicial. Así lo firmó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. En esta tómbola se decidirán los cargos judiciales que serán elegidos el 1 de junio del 2025 conforme al segundo transitorio de la reforma. La mitad de los titulares de magistraturas de circuito y juzgados de distrito serán seleccionados para esta primera elección. Noroña mencionó también que las reformas a las leyes secundarias ya fueron enviadas a comisiones. Espera que el miércoles sean aprobadas en el Pleno del Senado y luego turnadas a la Cámara de Diputados. Elección de las personas juzgadoras. De hecho, este sábado 12 de octubre se realizará de manera pública el sorteo de cuáles serán los cargos que se elegirán, porque la mitad de los juzgados, de los titulares, de las personas titulares de los juzgados se elegirán este primer domingo de junio de 2025, todas las magistradas, magistrados de tribunales de circuito, todas las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la mitad ya hay que sortearlo y en tiempo, en esta primer quincena de octubre, se emitirá la convocatoria para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial presenten sus candidaturas y todas las personas, actuales personas juzgadoras, tienen pase directo a la elección si así lo deciden. Importantísimas reformas, ya las turnamos a comisiones. Yo espero que el miércoles por la tarde, a más tardar, valga la aparente redundancia, estemos en el Pleno aprobando estas reformas enviadas por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para enviarlas de inmediato a la Cámara de Diputados, a nuestra colegisladora y sea también ley vigente con su aprobación. Un punto importante aquí es de que Noroña solicitó a Norma Piña la lista de candidatos que ocuparían los cargos que están vacantes o que podrían ser ocupados con esta elección de jueces y magistrados. Pero la respuesta de Norma Piña fue simplemente no te las voy a entregar porque acuérdate que hay suspensiones en contra de esta reforma, que es más, ni deberías de estar trabajando. Algo que pues en términos sencillos pues sacó mucho de onda a Noroña. Ayer salieron las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial y la número 9 es muy interesante porque casi frena y saca de la jugada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a Norma Piña. Chequen esto, la número 9. Las autoridades que no remitan postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria respectiva estarán impedidas para hacerlo posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la convocatoria los tres poderes del Estado mexicano van a poder postular candidatos si ellos lo consideran necesario.
el poder legislativo, el poder ejecutivo y pues obviamente el poder judicial, ¿no? Pero ¿qué dice el número 9? Que si al término de la postulación o de la convocatoria, mejor dicho, alguno de estos tres poderes no pone a sus candidatos, después no lo va a poder hacer. Y en estos mismos términos es donde se está moviendo la Suprema Corte. La Suprema Corte no quiere entregar estos perfiles, no quiere entregar esta lista de cargos donde se podrían ocupar con la elección de jueces. Entonces, si más adelante dicen, oye, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, creo que sí te voy a dar mi lista, se la pelaron porque no van a poder poner a nadie. Y todos los del Poder Judicial o los que quieran estar o participar en la elección de jueces simplemente van a quedar fuera. Abusado con eso porque después no vayan a venir esos juzgadores a decir, ah, es que la 4T me sacó de la jugada. No, señor, no fue la 4T, sino que la Suprema Corte simplemente no se quiere acatar las reglas. ¿Por qué? Porque pues no se le hincha. Sigue en esta misma línea de querer tumbar la reforma. Y estas son las fechas relevantes a considerar. El 16 de octubre del 2024, Senado emite convocatoria general para los poderes. El 31 de octubre, instalación de comités de evaluación. 4 de noviembre, publicación de convocatorias de la ciudadanía, ya en general. 24 de noviembre, inscripciones aspirantes. 15 de diciembre, comité, verifican requisitos de elegibilidad. Documentos, 31 de enero, y así sucesivamente ya para el siguiente año. Todo esto en las leyes secundarias que el día de ayer, en cuanto las firmó Claudia Sheinbaum, inmediatamente la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez presenta en el Senado las iniciativas de ley para la elección democrática de ministros, magistrados y jueces. Que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acudimos hoy a esta honorable Cámara de Senadores a entregar las iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. La reforma constitucional al Poder Judicial recientemente aprobada representa una nueva realidad en la que los tres poderes de la Unión son electos por el voto popular. Por ello, la materialización de este objetivo, estamos entregando estas dos iniciativas que contienen el instructivo procesal que se requiere para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país. Estamos hoy frente a esta gran oportunidad de hacer historia al participar en la construcción de una nueva estructura de impartidoras e impartidores de justicia en México. En estas iniciativas se desarrolló el método mediante el cual se llevará a cabo el proceso electoral judicial en todas sus etapas, considerando un conjunto de normas que dotarán de certeza jurídica los procedimientos. Damos por recibido estas iniciativas, importantes iniciativas, que en este mismo momento turnaremos a las comisiones respectivas para que a la brevedad sesionen, y yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones de en el Pleno abordarlas. Y son fundamentales estas adecuaciones en materia electoral para dar mayor solidez a la elección de las personas juzgadoras que se realizará el primer domingo de junio de 2025. Nos parecen oportunas, nos parecen relevantes, nos parecen fundamentales, y en este mismo momento daré instrucciones al doctor Garita para que turne a las comisiones respectivas. Muchísimas gracias por su visita. Bienvenida siempre, esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchamos, esto va de volada, esto va rápido, porque esto obviamente es un intento de ganarle, pues lo que ya sabemos que la Suprema Corte quiere discutir. Ya hemos dicho hasta el cansancio que no pueden, pero pues al final de cuentas les viene valiendo 20 kilos de verdolaga. Tanto es así que Yasmín Esquivel expone cómo ellos mismos se contradicen. Lo que antes ellos decían que no se podía, que simplemente no se podía hacer, pues hoy dicen que sí se puede. El 28 de marzo del 2011,
La Suprema Corte declaró improcedente el juicio de amparo en contra de una reforma constitucional. El ministro Luis María Aguilar Morales avaló la improcedencia y afirmó que sería absurdo que existiera una constitución para algunos y otra para los demás. Hallado el 28 de marzo del 2011 por este Tribunal Pleno, se declaró la improcedencia del amparo, ya que se consideró que no podría materializarse una sentencia que fuera favorable exclusivamente a los quejosos, quedando vigente la Constitución para todos los demás habitantes del país y, entre otras razones, señala. Inclusive, al analizar este asunto, el ministro Aguilar Morales avaló la improcedencia y formuló un voto concurrente para afirmar que sería absurdo que existiera una constitución para algunos y otra para los demás. Y al final, sin importar cuántas veces se han exhibido estos jueces de doble moral, con 8 votos en contra y solo 3 a favor, la Suprema Corte rechaza el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, la que acabamos de ver ahorita, que frenaba la consulta de recursos contra la reforma al Poder Judicial. Se viene una batalla intensa. Tome votación, por favor. Sí, señor Mr. Presidente. Señor Mr. Gutiérrez Ortiz Mena. En consistencia con el voto de la semana anterior, mi voto es en contra y ya expuse en el trámite 4/2024 mi postura sobre estos asuntos. Señor Mr. González Alcántara. Contra. Señor Mr. Esquivel Con el Moza. proyecto y con un voto particular. Señor Mr. Ortiz Alfa. Con el proyecto y con un voto particular. Señor Mr. Aguilar Morales. En contra. Señor Mr. Pardo Rebolledo. En contra. Señor Mr. Bates Guadarrama. A favor del proyecto con consideraciones adicionales. Señor Mr. Ríos Farjat. En congruencia con mi voto en el precedente del pasado jueves, estoy en contra. Yo insisto que solo admitir para analizar la consulta de fondo sin adelantar vísperas. Señor Mr. Lenis Potosí. Señor Mr. Pérez de Llano. Estoy en contra, pues se debe declarar sin materia. Señor Mr. Presidenta Piña En Hernández. contra. Señor Mr. Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos en contra de la propuesta, con voto a favor de la señora Mr. Esquivel Moza, quien anuncia voto particular, señor Mr. Ortiz Alf, que anuncia voto particular, señor Mr. Bates Guadarrama, con consideraciones adicionales. Consecuencia, se desecha el proyecto presentado y un integrante de la mayoría se haría cargo del engrose respectivo. Lo que hace unos años dijeron, ¿saben qué? No se puede hacer. Ah, bueno, pues hoy dicen que sí se puede hacer. Y hasta ahorita han sido exhibidos 3 ministros en cómo han cambiado de opinión, en cosas tan importantes. Y estos ministros que ven aquí, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carracá, pues fueron propuestos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La primera exhibida se la llevó Margarita Ríos Farjat. ¿Por qué? Porque cuando ella estaba siendo postulada por el señor presidente, bueno, señor expresidente, ella dijo que ningún amparo podría frenar la reforma al Poder Judicial. Bueno, ella dijo que ningún amparo podría frenar una reforma al Poder Judicial y que incluso la Suprema Corte no estaba facultada para hacer eso. Ahora ella dice que sí. El segundo fue Juan Luis González Alcántara Carrancá, que es el que dijo, oigan señores, pero en el 2014 Adán Augusto y Ernestina Godoy quisieron frenar una reforma con un amparo y ahí sí no se les hicieron de emoción. Pero este ministro se le olvida decir que en un abrir y cerrar de ojos les tumbaron el amparo. ¿Por qué? Porque dijeron es improcedente, no pueden ir en contra de una reforma ya constitucional, una reforma que ya es ley, como la de ahorita al Poder Judicial. La queja ni siquiera llegó a la Suprema Corte, con eso les digo todo. Y aquí sí están aceptando estas 70 suspensiones. Y ahorita Yasmín Esquivel al que exhibe es a Luis María Aguilar Morales, que en el 2011 dijo no puede ir ninguna suspensión en contra de una reforma. No se puede. Pero ahorita el camarada dice que sí. Entonces vemos estos cambios de opiniones, pues obviamente por cuidar sus propios intereses. Y todos los mexicanos, si no es que la mayoría, estamos pidiendo juicio político. Pero hay algo interesante que menciona Noroña. 8 ministros no van a parar la reforma al Poder Judicial, dijo ayer la presidenta. Imagínense que 8 personas pudieran cambiar la decisión de 36 millones de mexicanas y mexicanos. Ahora resulta que la Corte dice
la Constitución soy yo y ni siquiera la Corte, sino 8 ministros. Es el colmo de la desmesura. Yo sigo haciéndoles un llamado, vi el documento insolente con que me respondió la presidenta de la Corte, la ministra presidenta Norma Piña. Lo que me dice en esencia es que le dieron atribuciones para violar la Constitución. A ver, no hay una reforma a la Constitución, es Constitución vigente, donde estudiaron Derecho. O sea, es muy claro que cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es Constitución, y ellos no tienen facultades ni para revisar la constitucionalidad de la Constitución, ni para determinar si acatan o no lo que la Constitución dice, y la Constitución dice que nos deben entregar esa información. La verdad es que me da lo mismo que nos la entreguen o no, porque es pública, la tengo, pero la arrogancia, la torpeza, la insensibilidad con que está respondiendo la Corte, lo único que está generando es un mayor descrédito de ellos. Como lo dijo la compañera presidenta, y lo reitero yo también, el primer domingo de junio de 2025 se van a elegir las personas juzgadoras, no pueden tampoco detener el proceso electoral. ¿Promoverán juicios políticos en contra de algunos? Ya dijo la compañera presidenta que no. Yo, como también lo dije, pedí que hagan un expediente de las posibles conductas sancionables en que están incurriendo los ministros de la Corte, pero tengo que reconocer también que mientras no den el siguiente paso, todo lo que han hecho es tolerable, pero si dan el siguiente paso creo que se ponen en una condición de ilegalidad absoluta. ¿A qué se refiere Noroña con este siguiente paso? Bueno, pues obviamente declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial. Y como él dice, pues quiere un diálogo. Quiere ver si pueden llegar a un acuerdo. No quieren juicio político. Yo en lo personal creo que sí lo deberían de hacer. Porque sería una manera de demostrar de que hay ciertas cosas que no se deben de estar tolerando. Una cosa es de que digan, ok, no les hacemos caso, los ignoramos, hacemos desacato, lo que ustedes quieran. Pero otra cosa es permitir que este tipo de irregularidades, inconstitucionalidades, ilegalidades sigan una tras otra, tras otra, tras otra. Y como dice, bueno, ahorita no les vamos a hacer nada porque pues al final no han cruzado una línea muy delgada y muy crítica que los pondría en una verdadera ilegalidad, que pues obviamente la acabo de mencionar antes, que sería tumbar la reforma. Pero sí están recopilando antecedentes por si se les ocurre llegar a este punto, obviamente pues actuar en consecuencia. Me imagino que Claudia Sheinbaum está cuidando mucho ese punto ahora que apenas está empezando su gobierno. Como dije, al menos esa es mi idea. Y esto que les voy a presentar acaba de pasar hace apenas una hora de que grabo este video. Noroña le da la bienvenida a Norma Piña. Es un honor recibir su visita, dijo el presidente del Senado, Fernández Noroña, a dar la bienvenida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Así como lo oyen, Norma Piña llegó al Senado a una sesión junto con Fernández Noroña. ¿Qué les dice esta imagen? Norma Piña, Adán Augusto, Noroña, no sé si ese que está ahí es Ignacio Mier, y la otra chica no identifico quién es. Pero siguiendo las mismas palabras de Noroña, quieren un diálogo. Y de hecho Noroña lo ha dicho, estamos dialogando, se está llegando a un acuerdo porque le preguntaron, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo es que tienes ahí a Norma Piña? ¿Cómo es que te llegó al Senado? A ver, ¿qué está pasando si se supone que entre el Poder Judicial y ustedes están mordiendo? Noroña responde simplemente con que es que estamos llegando a un acuerdo. Hay un acuerdo en el que se está tratando de llegar. Bajo estas circunstancias, pues obviamente, como dije, el panorama es de que pues al final posiblemente la Suprema Corte sí doble las manos y se eche para atrás. Posiblemente. Y ya para finalizar, pues chéquense esto. Denuncian abuso sexual dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El acusado, ex colaborador de Genaro García Luna, Ricardo Márquez Blas, coordinador de fortalecimiento institucional. Una subordinada lo acusa de atacarla sexualmente en su oficina, dio detalles, día, lugar y hora. De hecho, esto lo denunció el presidente el año pasado, donde se cuestionaba cómo es que un colaborador de Genaro García Luna esté dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo por qué o cómo para qué?
nos ven a la Suprema Corte de Justicia como un faro de rectitud, de constitucionalidad, como un faro que sigue las leyes al pie de la letra, con una gran moralidad e incorruptible. Con esto, saquen sus propias conclusiones. Yo hasta aquí dejo el video. Muchas gracias y nos vemos luego.